Bueno, yo soy Marina Silario, toda la vida viví en Santo Tomé, soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en la Dirección de Salud Mental de la provincia y trabajo en un dispositivo sustitutivo que se llama, de lógicas manicomiales, es una cooperativa de trabajo, Emilianas, que es una cooperativa gastronómica de trabajo. Y también milito desde hace 17 años en Proyecto Revuelta, que es una organización política no partidaria en la Vuelta del Paraguayo, frente a la universidad, a la ciudad universitaria, donde podía llegar a ir las preguntas. Pensaba, bueno, anclaba en estos lugares donde laburo, donde milito, y pensaba que una de las cosas que a mí me resuenan y me parecen como muy significativas, digamos, del laburo que por lo menos que realizamos nosotros, y creo que muchos de los que están acá también sucede, digamos, es la organización. Para mí la organización es algo que sostiene, digo, bueno, esto que yo digo, Revuelta, 20 años militando en un barrio, Emilianas, 18 años sosteniendo y haciendo un laburo sostenido, digamos, con usuarios de salud mental. Es decir, los lazos se generan, los lazos que se generan a partir de la organización son impresionantes, digamos. Y en esto de cómo se sostiene, digamos, en los barrios también, digo, las estrategias pueden ser múltiples, pero digo, yo he vivenciado desde esto, desde, bueno, no hay para comer y es una de las compañeras que arma comida y se juntan a comer, comen todos lo que hay, digamos. Y eso uno lo aprende yendo a territorio y generando lazos y vínculos, digamos, con la gente. No sé, me surge la experiencia, por ejemplo, de Emilianas, de la pandemia, en que todo parecía que, bueno, no se podían hacer ofrecimientos de catering, no se podían hacer un montón de cosas, y Emiliana no tenía ingresos. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Y había muchos trabajadores que no podían ir a trabajar. Por más de que en algún momento se habilitó porque éramos un esencial, digamos, y podíamos ofrecer comida. Y sin embargo, en la asamblea de los que podían ir, de los usuarios y los trabajadores y trabajadoras, surgió que los que podían trabajar tenían que ir a trabajar y los que no podían ir tenían que cobrar igual. Digo, también esas cosas, cómo hay ciertas situaciones, porque la verdad en las situaciones en las que estamos cada vez se agudizan más las situaciones de violencia, las situaciones de pobreza, las situaciones que nos quedamos por fuera, que se quedan por fuera en los territorios, es muy fuerte, digamos, pero como también en este tipo de contexto uno ve aflorar cosas que son increíbles. Eso, ¿no? Digo, de agachar solo, digo, también es un momento y un tiempo en el que, hay que decirlo, digamos, las organizaciones sociales cada vez somos menos, es como muy difícil, es muy difícil sostener, muy duro, muy difícil sostener a las organizaciones, sostener la militancia, sostener el laburo cotidiano. Digo, a las compañeras pensaba en otra palabra que me resuena un montón, es la cuestión de la lucha, digo, si lo sabremos las feministas, y si sabremos que hoy es un tiempo en el que nos sentimos convocadas a marchar cada 2-3 días en este contexto, y tener esta realidad, digo, no es menor. No es menor tener que salir cada 2-3 días a pelear, a gritar que nos paren de matarnos, a gritar que obras ya para los barrios, a gritar y a denunciar, digamos, un montón de cuestiones. Entonces, pensaba eso. Nosotros, por ejemplo, con Revuelta nos hemos dado un montón de estrategias en estos 20 años, desde eso, censos con la comunidad para ver cuáles son las necesidades, Revuelta arrancó siendo un proyecto de extensión de la universidad, laburando con pibines, y después terminamos metiendo eso. Uno se va dando cuenta que frente a las ciertas situaciones, uno dice, sí, la pobreza. Bueno, a ver, es una cuestión política. La pobreza es una cuestión política y una cuestión de no dar respuesta a necesidades de los barrios y de los territorios. La Vuelta del Paraguayo es un territorio que está a la vera de la ruta 168, y sí hay obras para los privados tienen gas natural, tienen agua en corriente, tienen electricidad, y los boliches, y la Vuelta del Paraguayo, que son 600, 700 personas, 200 familias, digamos, 300 familias,
no tienen servicios. Entonces, ese tipo de cuestiones también, por eso digo, hay distintas maneras de acercarse a los territorios. Creyendo que, eso, como esto que decía acá el compañero, digamos, como que por dónde uno se organiza o cuáles son los objetivos de una organización. La disputa política, por más de que no sea partidaria, la disputa política, y pensar que estas personas hoy en día no tengan servicios tiene que ver y habla de la desidia estatal, digamos. Pensaba en esto, el otro día decían, ¿por qué esto no termina de estallar, no? Sí. Perdón, que esté tan metida con la cuestión de todo lo que pasa a nivel nacional y provincial. Y decía, esta cuestión de que estalla al interior de las casas, ¿no? Implosiona al interior de las casas y se aguanta, el endeudamiento de la pobreza, el endeudamiento de las mujeres, el narcotráfico, las drogas, los consumos problemáticos, y pensaba también en esto, que también en las compañeras en el territorio se observa como, empiezan con dolores, con angustias, lo vemos en los centros de salud, lo digo yo desde la militancia y lo puedo también decir desde mi laburo, cómo cada vez llegan a aflicciones, dolores, enfermedades. Pero pienso en esto de, nos cuesta mucho pensarnos a los trabajadores, trabajadores del Estado, trabajadores como también un eslabón precarizado, digamos, ponernos en el papel de a nosotros también nos puede tocar y podemos estar en este lugar, digamos, y poder observarse y poder reconocerse y decir, sí, soy trabajadora social precarizada, hace años que vengo demandando y peleando por tener un reconocimiento profesional dentro del Estado y no ser una administrativa, digamos. Es decir, el poder, lo que pasa es que, nuestros laburos tienen que ver con poder siento yo, no sé, o es lo que me pasa, digamos, mi militancia, tiene que ver con poder observar que hay otros que están peor, y que uno tiene una espalda, pienso esto, cruzando la salud mental y cruzando un montón de cosas, uno tiene para pagar una psicóloga, uno tiene para poder y hacerle frente de otros modos y generar una organización dentro de la economía particular de UNE para poder acceder a ciertas cosas. En los territorios es una psicóloga para 3 centros de salud, una trabajadora social para 3, 4 centros de salud. Entonces las posibilidades de acceder a esos espacios de salud, a esos espacios que generan e impactan en la salud mental de las personas, hablando de un pequeño recorte, es mucho más escueto. Entonces, por eso siento que todos en esta mesa estamos observando, obviamente, y nuestros laburos sociales y de militancia tienen que ver más con eso. Pero sí me parece que es necesario esto que traes, que también nos podamos reconocer que no estamos exentos de un día para el otro tener una depresión, empezar al juego o el tema de los consumos, como uno a cosas que hace un tiempo decíamos de los pibes, de la cosa de la necesidad de tener, hoy en día hasta uno se da cuenta de decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué compré esto? O te empezás como a autopreguntar ciertos consumos, te los empezás a poner en cuestión una vez que lo hiciste, digamos. Sí, ¿cómo pienso en esto de cómo también quienes laburamos en organizaciones, o por lo menos en organizaciones y también la salud mental, todo el tiempo estamos observando esta cuestión de los padecimientos, de cómo en los cuerpos y en las cuerpas se nota, digamos, este contexto hace mella todo el tiempo. Y pienso en esto de, observar, todo el tiempo pensar en cómo alivianar algo de, no sé, yo tengo compañeras de la Vuelta al Paraguayo que militan, son madres, son jefas de hogar, laburan, tienen 2 o 3 laburos, en esto que vos decías, Luis, también, yo no dejo de pensar que estoy por debajo de la línea de pobreza, pero así todo, es como, yo no me puedo quejar, ¿viste? Cuando decir, ¿qué me voy a quejar yo? Decir, veo a las compañeras de los territorios, y
¿cómo hacen? A mí la pregunta es todo el tiempo, digamos, es un respeto por decir, ¿cómo hacer para con 300.000 pesos, 200.000 pesos, sostener una familia de acá 15 días, digamos, es decir, malabares? Entonces, la verdad que cuando me encuentro, cuando nos reunimos, cuando nos juntamos a organizar, poder que ese momento sea un momento de escucha, de distensión, de relajación, de risa, de ameno, amoroso. Digo, también eso pienso, como cómo generar lazos y replicar afectos y redes, cómo hacer para generar redes no solamente con las instituciones que sostenemos, sino también entre las compañeras y los compañeros, los trabajadores y las trabajadoras, los usuarios, eso, cómo hacer ese sostén, porque para mí a lo que mayormente está atacando todo el ataque va a la comunidad, digamos, al lazo, a eso es lo que está destruyendo, digamos. Sí, incluso, por eso es el avance de esto, del narcotráfico, el avance de un montón de cosas, digamos, porque no hay lazo, no hay escucha, no hay... ¿cómo hacemos para fortalecer en lo cotidiano, en el día a día, en el todos los días, algo de esto, ¿no? Desde el Estado... que no se corra, básicamente, digamos, es decir, porque hasta se está corriendo en derechos, digamos, es decir, no es que solamente va en detrimento de las políticas públicas, hay derechos que me parece que se habían conquistado, que estamos perdiendo, que nos están quitando. Si hablamos de las mujeres, si hablamos de personas con discapacidad, por donde mires, si hablamos de las infancias, si hablamos de las juventudes, y no hay un proyectito que tape el gran agujero. Esto no es para tapar baches, no se puede pensar así. Yo creo que el Estado tiene que estar y no está, digamos. Ni para los de clase media, ni para los que están más abajo, no está.